que es una argumentación clínica, de contenido clínico, debe complementarse con una fundamentación actuarial, es decir, basada en los factores de riesgo. Y la relación entre predictor y comportamiento violento, que ya ha sido demostrado empíricamente. Entonces, si no, estas son dos cuestiones que hay que considerar, hay que tener en cuenta. No se puede predecir el riesgo de cualquier tipo de violencia a partir de los mismos predictores, sino que cada tipo tiene sus factores de riesgo. Bien. Y lo segundo es tener en cuenta esto, ¿no? Predecir el riesgo implica tomar decisiones, digamos, con mucha asertividad, mucha seguridad, acerca de si este suceso puede acontecer en el futuro y en qué grado. Estas decisiones se toman no sobre la base del juicio clínico, sino sobre la base de protocolos basados en experiencias empíricas y no solamente en la intuición del experto. Y acá tienen una definición de riesgo. Pero riesgo, en definitiva, lo entendemos como un peligro que puede acontecer con una cierta probabilidad en el futuro y del que no comprendemos totalmente sus causas, o estas no se pueden controlar de forma absoluta. Esta es una definición dada por Hart, que era uno de estos psicólogos canadienses, ya hace 20 y pico de años, y fíjense, encierra la idea de que no comprendemos sus causas, por ahí no conocemos sus causas, pero sí sabemos que si se da la concatenación de estos factores, esa conducta se va a reproducir. Entonces, en ese sentido, bueno, es una, digamos, además de basarse en una tradición epidemiológica, yo les decía, o sea, basado en un modelo de salud, está basado en un modelo de salud esto, no de pura defensa social, sino de salud incluso. Quizás no sabemos qué es lo que puede desencadenar la pulsión sexual violenta en una persona que ha demostrado tener comportamientos sádicos sexuales y homicidas. No sabemos qué, digamos, puede haber varios modelos teóricos acá intentando explicar esa compulsión a un acto aberrante. Pero no me importa la teoría. Yo sé que esta persona, conociendo la presencia o ausencia de ciertos factores asociados a la conducta sexual violenta, esta persona va o no va a volver a delinquir. Entonces, esta es la sustancia de lo que es la valoración del riesgo. El riesgo de violencia es lo que permite el conocimiento de los factores y la valoración de este riesgo, es lo que permite tomar decisiones muy empíricamente basadas, contrastadas, razonadas, y no es, digamos, una decisión arbitraria donde, supongamos, el profesional por inseguridad o por no tener la suficiente experiencia, por no facilitar o no correr el riesgo
de, de una reincidencia, hace un falso positivo. O sea, identifica la presencia de peligrosidad en un sujeto que en realidad no volvería a comportarse violentamente. Pero por el temor al falso positivo, a un positivo, perdón, bueno, eh, siempre el juicio clínico va a estar del lado de la máxima restricción. No. Bien, pequeño descanso, preguntas, comentarios. A ver. Les voy a mostrar algo, ahora vuelvo a compartir. Yo les había hablado de un caso, en donde, a ver, le había hecho una presentación de casos, ¿no? Sobre... Esta era una persona, a ver, estoy tratando de acordarme. Condenado a perpetua, bueno, una persona condenada a perpetua por un triple homicidio, donde de... Esperen que le aumento esto. No. Donde por anamnesis, conocemos una serie de datos, ¿no? Bueno, son los datos que aparecen acá. 31 años de edad, al momento de la entrevista, con educación primaria incompleta, condenado a la pena de prisión perpetua, Hay todos unos datos ahí. Este es un caso antiguo, así que igual los datos biográficos están un poco distorsionados acá. Es un muchacho que, bueno, ahí están descritos claramente sus características, sus antecedentes personales, familiares, familia completa, de condición socioeconómica media-baja, su padre empleado de provincia, es el mayor de 8 hermanos, relación paterno-filial profundamente perturbada, padece la violencia de su padre. Parece ser que esa violencia de parte de su progenitor está basada en el hecho de que no sería su hijo biológico, por lo menos eso parece ser una razón que da el evaluado, ¿no? Problemas tempranos de conducta y aprendizaje que no le permitieron terminar la primaria. Con dificultades para el dominio de la lectoescritura y las matemáticas. Bueno, esto es todo obtenido por anamnesis y contrastado con la documentación, ¿no?, que tenemos después de judicialmente obtenida. Primeros delitos y robos a los 9 años, imagínense, que temprano inicio en conductas delictivas. Detenido en hogares de menores, comienza tempranamente con inhalación de sustancias volátiles, pegamento, bolseo, lo que se llama bolseo, alcohol a los 13, psicofármacos, marihuana a los 14, entre los 18 y los 20 un periodo crítico de abuso de sustancia, y luego a los 23, cuando fue detenido, ya consumía alcohol combinado con tranquilizantes y vivía del producto del robo. Al parecer nunca con armas. Bueno, ha tenido varias parejas y varios hijos, etc.
Bueno, esta persona, cuando la vemos, ya lleva unos cuantos años detenidos, buena conducta, conducta 9, o sea, muy buena. Estaba tratando de terminar la escolaridad básica, o sea, la primaria, eh, pero ha realizado cursos, bueno, buena conducta dentro del penal. El informe criminológico destaca la buena conducta, eh, pero destaca que interrumpe la medicación psiquiátrica y la ausencia de evolución favorable en el tratamiento psicológico iniciado con los profesionales del servicio. Eh, el diagnóstico ofrecido por el organismo técnico criminológico, el OTC, que ustedes conocen por el 24660, habla de trastorno antisocial de la personalidad. Y sí, claro. Y un pronóstico de riesgo alto de recaída. Bueno, en este caso, cuando se lo valora, eh, el gabinete forense, psicológico forense, hace la valoración del caso, que prevé la ley, más allá del organismo técnico criminológico, en ciertos casos la ley le impone al juez de ejecución penal un segundo examen forense por parte de sus auxiliares, o sea, de psicólogos forenses que trabajan para el juez de ejecución penal. Entonces se le aplican, además del juicio clínico, criminológico, quiero decir, determinadas pruebas que acá están detalladas. Se le aplica el PCLR, que es la escala de evaluación de psicopatía revisada, eh, que se completó a partir de un par de entrevistas, y además de la información dada por el interno, o sea, por el detenido, el condenado, ¿no? Se completa la información y se contrasta la versión dada por el interno con lo que surge del expediente. Entonces, de esta manera se analizan los 20 ítems del PCLR que mide las conductas y rasgos de personalidad psicopática. Acá se explica, en este momento del informe, se explica un poco en qué consiste la prueba. Acuérdense que, ¿se acuerdan de, pregunta del primer examen, cuáles son los apartados que debe constar el informe pericial? ¿Eh? Estado de la persona o cosa en el estado en que fuera hallada, en este caso la persona. Entonces, lo primero que hace el perito es detallar esto, el estado del encartado, el estado del en este caso del peritado, ¿no? El encartado que es el peritado. El estado psicológico del peritado, bien, por medio de la anamnesis. Ese es el primer punto. El segundo punto, operaciones practicadas y sus resultados. Acá se habla de las técnicas que se van a emplear, los resultados de las técnicas empleadas, y acá, en relación al PCLR, se le advierte al lector, al juez, que aplicamos el PCLR, que esperamos obtener para el diagnóstico de psicopatía dentro de un rango de 0 a 40, al menos 30 o más puntos para el diagnóstico de psicopatía. Bien, respecto de, acá están los 20 criterios y el puntaje que merece cada uno de los criterios. Acuérdense que era un tríptico, 0, 1, 2. 0 no está presente, 2 está presente completamente. 1 está presente de manera incompleta. Entonces, esto no es por una impresión que yo tengo, facilidad de palabra en canto superficial, que es el primer criterio para el diagnóstico de psicopatía, fíjense acá da 0. Da 0, no hay ni facilidad de palabra, ni es una persona encantadora. Egocentrismo, sentido de desmesurada autovalía, está parcialmente presente. Hay egocentrismo, pero no hay sentido desmesurado de autovalía. Por lo tanto, no merece 2, sino merece 1 punto.
En cambio, el del criterio 3, necesidad de estimulación, tendencia al aburrimiento, lo tiene completamente. Es una persona que se aburre, es una persona que necesita excitación, necesita estimulación. Bien. Y así sucesivamente. Mentiroso patológico 1, estafador manipular 1, etc. Entonces, la puntuación total obtenida, puntuación directa es 25, en puntaje T 54, pero acá nosotros sabemos que necesita una puntuación directa de al menos 30, él da 25. Por eso decimos que no reúne criterios completos para diagnosticar psicopatía, pero sí es más bien un caso de personalidad antisocial, en el sentido del DSM, dado el énfasis en la desviación social. Los ítems 10, 12 y 18, 10 por autocontrol, 12 problema de conducta en la infancia y 18 delincuencia juvenil, y el estilo de vida antisocial dado por los criterios 3, 9, 13, 14 y 15, 3, necesidad de estimulación, 9, estilo de vida parasitario, 13, ausencia de metas realistas, 14, impulsividad, 15, irresponsabilidad, hacen que, digamos, sea un caso que se aproxima de alguna forma, aunque no reúne los criterios completos. Cuando aplicamos un segundo instrumento, que es el inventario clínico multiaxial de Milon, al cual arroja un protocolo válido, sin fenómenos excesivamente notables de simulación o disimulación, donde son valiosas las puntuaciones mayor o igual a 75, fíjense, se confirma acá el juicio del equipo del organismo técnico criminológico que había dado trastorno antisocial de personalidad. Efectivamente, para el trastorno antisocial da 76. Pero fíjense, el más alto no es el trastorno antisocial, sino el trastorno depresivo, 85. Y el trastorno negativista, 83. Todo trastorno depresivo es un trastorno de personalidad. No, para Milon. No está recogido esto por el DSM, pero existe una personalidad depresiva, más allá del trastorno clínico de la depresión. Bien, pero surge elevada la escala 6A, que es la de trastorno antisocial, lo que denota todo lo que es el trastorno antisocial. Impulsividad, difícil autocontrol, etc. También el trastorno negativista, etc. Bueno, no me detengo en el tema del diagnóstico, pues basta con esto. Un apartado, digamos, de esta instancia del dictamen pericial es el análisis del comportamiento, el análisis del riesgo de comportamiento violento, que es lo que estamos hablando acá. Entonces, en este apartado, dice el texto, se trata de identificar indicadores de riesgo asociados con la aparición de comportamientos violentos a corto y mediano plazo, analizando variables de carácter histórico, clínico y sociodemográfico por medio del HCR 20. O sea, lo que estamos diciendo acá es que toda la información obtenida de la masa documental obtenida, o sea, la investigación criminal, la sentencia, el legajo criminológico reunido durante la ejecución de la pena, más otros documentos que hemos obtenido como historias clínicas hospitalarias, etc., más las, la impresión obtenida en entrevista, el resultado de los test aplicados, etc., todo eso se va a tamizar a través de un instrumento que permite estructurar nuestro juicio clínico. O sea, no me quedo con el juicio clínico de trastorno antisocial de la personalidad.
sino que acá voy a hacer pasar esto por ese tamiz. Entonces, ese es el HCR 20, que me va a permitir, son también 20, como en la escala de la psicopatía, son también 20 factores de riesgo que se agrupan en tres grandes apartados, tres subescalas, podríamos decir: la escala histórica, H; la escala clínica, C; y la escala R, gestión de riesgo, que tienen respectivamente cada una 10, 5 y 5 ítems cada una. Puntuada de la misma manera: 0, 1, 2 puntos, 0, 1 y 2, según la frecuencia o intensidad con que el factor se presente en el evaluado. Y acá tienen entonces, de manera razonada, cómo se puntúa cada uno de los ítems. El H1, ¿no? Los 10 ítems históricos: violencia previa, edad del primer incidente violento. Después vuelvo atrás, pero se los muestro todo. 3, relación inestable de pareja. 4, problemas relacionados con el empleo. 5, consumo de sustancias. 6, trastorno mental grave. 7, psicopatía. 8, desajuste infantil. 9, trastorno de la personalidad. Y 10, incumplimiento de supervisión. Esto permite reunir de 20 puntos posibles, porque son máximo 2 puntos y son 10 ítems, permite reunir en ítems históricos 17 de 20. O sea, los ítems históricos son muchos, claro. Aparte, recuerden que acá son ítems estáticos, que no se modifican con el tiempo. Es los antecedentes que quedan. Y en los ítems clínicos, que son 5, carencia e introspección, 1 punto; actitudes negativas, 1 punto; presencia actual de trastorno mental grave, o sea, psicosis, 0, no hay sintomatología psicótica; impulsividad, C4, impulsividad, 1 punto; y sin respuesta al tratamiento, 2 puntos. Justamente ha suspendido la medicación psiquiátrica, fracaso en el tratamiento psicológico, abandonó tratamiento en el medio libre. Bien, de 10 puntos que podría reunir acá, reúne 5. 5 puntos. Y en lo que es la gestión del riesgo, que son las dificultades con que a futuro nos vamos a encontrar, hacemos un análisis de qué dificultades podríamos tener a futuro. Lo clínico es lo presente, lo histórico es lo pasado, y lo futuro es la gestión de riesgo. Entonces, ausencia de planes futuros viables, tiene planes poco realistas, no considera que afronta una pena de prisión perpetua ni las circunstancias, moderada probabilidad de que sus planes no tengan éxito, 1 punto, no 2 y no 1. Exposición a factores desestabilizantes, 1 punto. Carencia de apoyo social, 1 punto, porque tiene una ausencia relativa de apoyo social. Tiene familia, tiene una hermana que lo apoya, pero el medio no es tan sólido. Ausencia relativa de apoyo social, 1 punto, no 2 ni 0, 1. Incumplimiento de los tratamientos de gesto cerrado, no hubo evolución favorable, alto nivel de estrés, eso complica, y, digamos, los estresores incrementan la posibilidad de recaída en patrones de conducta desajustadas. Entonces, de 10 puntos posibles, reúne 7. En total, tiene 29 de 40 puntos.
Entonces, el riesgo acá es moderado a alto, el riesgo de recaída en conductas delictivas. Moderado a alto. Entonces, bueno, acá después el punto 3, capítulo 3 del dictamen, el riesgo criminológico, pregunta el fiscal por el riesgo criminológico del interno recaída en conductas agresivas. Si presenta un riesgo parecido para terceros, ¿cuál es la posibilidad de un tratamiento especializado? Pregunta también. En su caso, si dicho tratamiento atenuaría el riesgo, existencia de establecimiento o centro especializado en la ciudad o región, y todo otro dato de interés. Bueno, hay que responder todos esos puntos. Respecto al riesgo criminológico, lo que se aclara acá es que no estamos haciendo una predicción en términos dicotómicos, sí o no, sino un juicio clínico estructurado que se vale de la integración de factores históricos, del estado actual y contextual, con fuerte respaldo empírico, perteneciente a las tres dimensiones temporales: pasado, presente, futuro. De la evaluación practicada, surge que se trata de un caso de personalidad antisocial con rasgos psicopáticos. O sea, los rasgos psicopáticos están, pero aunque no llegan para psicopatía. ¿Cuáles son esos rasgos psicopáticos? Baja empatía, pobre autocontrol, necesidad de estimulación e impulsividad, pero sin reunir el mínimo de criterios para el diagnóstico de psicopatía. Sí, personalidad antisocial, en el sentido del DCM. De esta evaluación entonces surge que está una personalidad antisocial con rasgos psicopáticos y con un riesgo moderado a alto de recaída en comportamientos violentos en el mediano plazo y en contextos no controlados. Bueno, acá hay una estimación temporal que se hace, que la omito, acá en esta charla la omito. Se hace también una estimación si esa recaída en conducta puede ser en el corto, en el mediano o en el largo plazo. Y en contexto controlado o no controlado. Bueno. Si representa un riesgo para sí o para terceros, no reviste riesgo de violencia para sí en el corto plazo. O sea, no hay riesgo suicida en el corto plazo. Respecto al riesgo para terceros, en el caso concreto de este interno, el consumo de sustancias es el predictor más fuerte de riesgo de violencia. Lo que está más presente en él es el consumo de sustancias. Por lo que el manejo del riesgo en cualquier decisión administrativa de la ejecución penal deberá considerar la neutralización de los factores facilitadores de la violencia, asegurándose de disponer de los recaudos adecuados para su supervisión directa a través de una red familiar continente o de servicios públicos o de supervisión del liberado. O sea, lo que estamos diciendo que si esta persona egresara, por ejemplo, en salidas transitorias, el principal riesgo de que caiga en conductas de escaso control es la intoxicación, el consumo de sustancias, alcohol u sustancias de otro tipo. Entonces, ese es el principal, eso riesgo hoy, a sus 39 años, etc. Se nos pide por tratamiento especializado, hacemos acá algunas consideraciones respecto de qué tratamiento podría ser. Hay una dificultad para que casos como esta tengan un tratamiento especializado. Fíjense, acá hay los principales rasgos del trastorno afectan el establecimiento de tal vínculo, del vínculo, bueno, se los leo. Trastorno antisocial, dijimos. Para modificar mediante terapia el comportamiento humano tiene que existir un vínculo emocional entre el terapeuta y el paciente, así como cooperación, sinceridad, empatía, expresividad emocional y tiempo suficiente para ver fructificar los esfuerzos. Los principales rasgos del trastorno precisamente afectan el establecimiento de tal vínculo. Dos puntos. El egocentrismo y la falta de remordimiento ocasionan que estos pacientes no estén verdaderamente motivados para el cambio, siendo muchas veces su demanda de tratamiento meramente instrumental, un medio para alcanzar el fin
que significa el otorgamiento de un régimen de prueba o de libertad anticipada. El afecto superficial o directamente la frialdad afectiva dificultan la labor con las emociones y las relaciones interpersonales. La impulsividad y la impaciencia conspiran contra la elaboración psíquica y contra el trabajo a largo plazo, etc. Como consecuencia de todo esto, los tratamientos suelen finalizar abruptamente, muchas veces por propia decisión del paciente. Sumado a ello, esto que sigue siendo, si bien este caso es viejo, tiene unos años, sigue siendo actual. Sumado a ello, la ausencia de equipos técnicos especializados para trabajar con esta problemática limítrofe entre la salud mental y la criminología. El Servicio de Salud Mental del Hospital de mayor complejidad en la región ha manifestado de casos como estos no ser de su incumbencia y especialidad la atención de los mismos. Y en general, los efectores de salud mental se resisten a trabajar con pacientes judicializados si no media el carácter imperativo de una orden del juez. Por lo tanto, factores intrínsecos, como la especial naturaleza de la problemática, y extrínsecos, la falta de respuesta institucional, menoscaban la posibilidad de implementación de un tratamiento individualizado y programado al estado actual del conocimiento y similar a lo que se llevan a cabo en otras latitudes. Bien, simplemente quería mostrarle cómo, en función un poco de toda la colección de esta información, por medio de entrevista de acuerdo al formato PCLR, aplicación de técnicas, PCL, Milon, se aplicaron otras técnicas también, no, en este caso estas dos, y el análisis de toda esta información a través de una estructura como es el PCLR, perdón, el HCR20, que arroja tales resultados que ya mostramos, se puede razonar, o sea, se puede responder razonadamente a los puntos de pericia que se nos solicita en este caso. Bien. Dejo de compartir. ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Estamos bien? ¿Estamos? ¿Me han ido siguiendo? ¿Qué tal? Sí, profe, por mi parte sí, bastante claro todo. Sí, muy claro. Bueno, comentarios que quieran hacer, preguntas sobre, a ver, lo que acabo de dar o sobre cualquier otro tema que estén, no sé, por los cuales puedan estar inquietos. Escucho, si no, vamos cerrando acá. Profe, ¿le puedo hacer una consulta Por sobre supuesto. un texto del tema 8? Sí. Está Garrido, está Angeland y Redondo, y están Sí. seleccionado el capítulo 16, pero tenemos en Petco el capítulo 15. Sí, es el que tienen en PEDCO, porque hay dos versiones de ese manual de criminología. Hay una versión que es del año 99, que es la primera que usamos, y una actualización, mejor dicho, una versión actualizada de Garrido y Redondo. No está Angeland, no está Angeland, que es un criminólogo sueco, creo, pero están estos otros dos. Esa es la versión que tienen que ver, la que está en PEDCO. Buenísimo, que el capítulo se llama Delincuencia Sexual. Sí. Gracias. El tema de delincuencia sexual no lo terminamos de dar claramente. Ahí tienen, a ver, si me tomo un tiempito y les detallo. Ahí estamos utilizando, generalmente, bueno, esta vez no vamos a hablar de la parte jurídica
de, del delito sexual. Si no, nos vamos a quedar con la descripción fenomenológica, psicológica del delito sexual. Ahí tienen el texto de Gómez Hermoso. Gómez Hermoso es una psicóloga que trabaja en lo llamado Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, creo que así se llama, Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. Son los juzgados de ejecución de la pena nuestros. Y una psicóloga experta, ya se ha jubilado, ha trabajado mucho el tema de los delitos sexuales. Ha trabajado mucho el tema de los delitos sexuales. También habla de la violencia de género en su manual de psicología forense, pero la experiencia forense de ella surge más que nada del trabajo con población penitenciaria. Y ahí da unas pautas de evaluación forense que la llama variables alteradas, que es un término que yo tomo mucho, me habrán escuchado decirlo. Es decir, digamos, ante la pregunta de si existe un perfil psicológico de abusador sexual, yo le digo que no un perfil, sino existen varios, según predominen unas u otras variables alteradas en la personalidad del abusador sexual. Entonces, ¿qué encuentra esta autora en los delincuentes sexuales? Encuentra, en primer lugar, mitos sobre relaciones sexuales coactivas y sobre las relaciones sexuales con menores. Mitos son distorsiones cognitivas, es decir, teoría entre comillas, ¿no? Acerca de qué es lo que está bien, qué es lo que está aceptable en el papel sexual. Por ahí, una idea sobre lo que es la coacción. Por ejemplo, bueno, después de todo, a la mujer le gusta que se lo hagan a la fuerza. Hay que hacerlo a la fuerza, si no quiere, hay que darle. Es decir, es la coacción. Mitos sobre relaciones sexuales coactivas. Lo mismo con menores. Teorías, o sea, distorsiones cognitivas, es decir, pensamientos que no van acorde al pensamiento de la colectividad, pero que tienen que ver con, bueno, después de todo, qué mejor que el padre o que una persona que lo quiere para iniciar sexualmente a la criatura. Que no le va a hacer mal, si está basado en el amor no le hace mal. Mitos sobre lo que son las relaciones sexuales con menores. Que lo que sirven, lo que le sirven al abusador es para autolegitimarse. Es decir, son formas de autojustificar su desviación. Bien, encuentra, por ejemplo, en abusadores sexuales otras características, como por ejemplo, bajo control emocional, o sea, emocionalmente son personas inmaduras, muchas veces por una historia personal en la cual en su crianza ha predominado el apego inseguro, lo que se llama el apego inseguro. Falta de habilidades interpersonales, son personas que, los abusadores sexuales, que tienen problemas de comunicación, que tienen pocas habilidades para mantener relaciones personales adultas. Otro rasgo que tienen los delincuentes sexuales, pero esto no está del todo comprobado, es un patrón anormal de excitabilidad sexual, dice la autora esta. ¿Qué es un patrón anormal? Y bueno, que tiene un umbral muy bajo de excitabilidad. Entonces, bueno, pero eso, ya le digo, se hicieron pruebas, por ejemplo, con el pletismógrafo, que es un aparato que detecta la circulación sanguínea en el pene, por ejemplo, para ver si en estudios experimentales con población penitenciaria, a la cual las personas participaban voluntariamente, por supuesto,
se le aplicaban imágenes presuntamente que podrían ser excitantes para ellos, de violencia, de sexo violento, y se medía la respuesta sexual, si eso era estimulante, por medio de cambio de la circulación sanguínea en el pene. Eso no demostró nada, no demostró ser relevante. Pero bueno, es una de las características que se supone